Hola, ¿qué tal? En el capítulo anterior vimos la postura que debía tener nuestro antebrazo con respecto a la manipulación de los títeres, que era de manera vertical, ya que esto era el torso y el abdomen del títere. En el caso de que manipulemos dos títeres, debemos estar muy concentrados para tener los dos brazos de manera vertical. ¿Cuál es la posición del cuerpo que yo debo tener cuando manipulo los títeres? Siempre debe ser la más cómoda. Cada uno sabe cómo se siente más cómodo. Sin embargo, es ideal estar, si vamos a hacer la función de pie, parados, con las piernas un poquito abiertas, la planta del pie cómodamente sobre el suelo. También recordemos que antes de comenzar a manipular un títere, es necesario que hagamos algunos ejercicios de muñeca, algunos ejercicios de dedos, algunos ejercicios de hombro, algunos ejercicios de cabeza, ¿ya? Porque si vamos a manipular con los títeres sobre nuestra cabeza en un retablo, esta zona de el hombro nos va a doler si no nos preparamos antes con movimientos y con un ejercicio previo de hombros. Aparte del calentamiento de nuestras articulaciones antes de manipular los títeres, también tenemos que hacer un precalentamiento de nuestras cuerdas vocales. Siempre antes de dar una función, voy de camino al lugar haciendo wow, 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 wow. Eso. Hay algunas técnicas en YouTube de cómo ir preparando las cuerdas vocales para que podamos trabajarlas mejor y no nos cansemos durante la función. Otro punto es la respiración, que aprendamos a respirar como respiran los bebés. Cuando los bebés inspiran, se les llena la pancita, se les hace así la pancita. Es importante que cuando estemos adentro de nuestros teatrinos, parados cómodamente o sentados cómodamente, podamos respirar con esa respiración de los bebés. Nos llenemos toda la panza para que podamos tener mucho aire y poder darle la entonación a las voces de nuestros títeres. En el capítulo anterior dije que nosotros manipulábamos el títere desde adentro, ¿verdad? Como la tengo yo a ella, ¿sí? Pero hay una variante. Cuando el títere tiene piernas, algunos títeres, aparte de poderse manipular por abajo, este tiene piernas, también se puede manipular metiendo nuestra mano acá, detrás de la cabecita. Si lo estamos manipulando en mesa, la títere se para sobre la mesa y nosotros podemos manipularla y hacer que vaya caminando, ¿verdad? Ella se está sosteniendo allí y cuando metemos nuestra mano en forma vertical adentro del títere, nuestra mano se mete en forma de pato, así, cuá, 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 cuá. Este es Roxy. Y yo, con mi mano en forma de pato, puedo manipular su boca, los movimientos del cuello y el torso. Hay otros títeres que puedo manipular además mecanismos de abrir y cerrar ojos, mecanismos de subir y bajar cejas que están involucrados adentro de la cabeza del títere. Antes de comenzar a manipular un títere, debemos mirarlo, conocerlo. ¿Dónde tiene los ojos? ¿Dónde tiene la boca? ¿Cómo es su cabello? ¿Cómo es su contextura? Para cuando nos coloquemos el títere, nuestra mano en forma de pato será nuestros ojos. Yo sé que si mi mano en forma de pato baja así, ella va a estar mirando hacia abajo. Yo sé que si mi mano en forma de pato hace hacia arriba, ella va a estar mirando hacia arriba. Si hago así, mirará para allá. Si hago un movimiento hacia un lado, se va a ver más tierna. Un títere bocón
se puede expresar, además de abrir y cerrar la boca, con sus movimientos, con sus gestos, con sus actitudes. Pero en este capítulo vamos a ver cómo se va a expresar con la boca. Abierta, cerrada. Vamos a reservar las expresiones de boca totalmente abierta para llamar a alguien, para gritar, para reírse, y vamos a hablar con la boquita así. La sincronización de las palabras y de la apertura o cierre de la boca del títere debe idealmente ser perfecta. Lo ideal es comenzar a practicar con nuestro títere frente al espejo. Ahí conoceremos qué actitud tomará nuestro títere si nuestra mano en forma de pato se inclina un poco hacia abajo, mira hacia abajo. Si se inclina un poquito hacia un extremo, hará así. Los títeres pueden hacer este gesto solo para un solo lado, porque si lo hacen para los dos lados, esto les va a suceder. Para ahí está bien, y si lo hago para el otro lado, la mano se me va a ir hacia arriba y vamos a perder la verticalidad del títere. Lo ideal es que haya una sincronización de la voz del personaje con la apertura o el cierre de su boca. Ejemplo. Hola. Ejemplo malo. Hola. ¿Cómo se logra esto? Practicando frente al espejo. La palabra hola tiene dos sílabas. O-la. Podríamos pensar que el títere tiene que abrir su boca dos veces. O-la. Yo opino personalmente que se ve mucho mejor acotar una palabra en movimientos de boca. Por ejemplo, yo digo hola de esta manera. Hola. Hizo dos movimientos. Hizo dos movimientos. Abrió o y cerró en el la. No hizo o la. Ahí son cuatro movimientos. De esa manera, mirándome al espejo, yo me he guiado. Vamos a ver con otra palabra. Mesa. Mesa. Cama. Cama. Yogur. Yogur. Ahora una palabra de tres sílabas. Por ejemplo, conejo. Conejo. Diamante. Diamante. Esa es la manera en que yo lo hago. Porque si yo dijese conejo, 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 estaría muchas veces batiendo la boca de pato. Se me confundiría con la siguiente palabra que debo decir. Entonces estaría todo el tiempo el títere moviendo la boca, sin tener una pausa. Lámpara. No dije lámpara. También queda bien. Sin embargo, cuando uno está en una función, no dice una sola palabra, dice una frase. Y para que la frase sea más creíble, yo acorto las aperturas y los cierres de boca, pero que tengan un sentido completo. Por ejemplo, mi mamá es linda. Mi mamá es linda. Gracias. Y si lo dijera abriendo y cerrando la boca, sílaba por sílaba, ¿cómo se nos vería? Mi mamá es linda. Para mi gusto es mucho, pero cada titiritero, cada manipulador puede hacerlo de la manera que quiere. Mi color es rosado. ¿Puedes decir eso? Mi color es rosado. ¿Y cómo sería aplicando todas las sílabas? Mi color es rosado. Fue mucho abrir y cerrar. Mi color favorito es rosado. Me duele la cabeza. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Leila. Hola, Leila. Tengo un teatrino aquí atrás y voy a colocar mi títere detrás del teatrino
para que él se exprese solito y yo no me voy a ver. Me meto detrás del teatrino, coloco mi títere. En este minuto les puedo decir que mi mano está sumamente relajada y yo podría hacer la función de esta manera y les diría: ¿Cómo están? Yo estoy triste. ¿Cómo lo hice? Lo hice con mi mano relajada. Y mi mano relajada estaba mirando hacia arriba. No estaba haciendo conexión con el público. La conexión se logra cuando los ojos del títere miran al público. Si el público está abajo, bajo mi manito hacia abajo. Si el público está de frente, lo ubico al frente. Vamos de nuevo. Ahí. Hola, ¿cómo están? Ahí está de frente. Y ahí. Hola, ¿cómo están, niños? También podemos manipular a nuestro títere sobre una mesa, la cual servirá de apoyo de nuestro brazo y nuestro antebrazo. Así estaremos seguros que el títere está de manera vertical, mi mano está relajada. Y cuando mi mano está relajada, ¿qué sucede? El títere mira hacia arriba. Por lo tanto, mi manito en forma de pato la inclino un poco y ahí el títere está haciendo conexión con ustedes. Hola. En el próximo capítulo les enseñaré cómo manejar las varillas de un títere. Muchas gracias por el interés y por querer aprender cada día más cómo manipular nuestros títeres. Recuerden que todo lo que yo les explico en este taller es basado en mis propias experiencias con mis propios títeres. ¿Y cuál es la regla infalible? Practicar y practicar y practicar frente al espejo con nuestros títeres. Hasta el próximo capítulo.